Ha habido una larga tradición en la Iglesia cristiana de culpar a los judíos por la muerte de Jesús, basada en los relatos del Nuevo Testamento sobre su juicio. Sin embargo, recientes descubrimientos arrojan nueva luz sobre esta historia. Los romanos aparecen como participantes involuntarios en estos relatos. Supuestamente, nunca quisieron ver la crucifixión de Jesús y habrían detenido los acontecimientos si pudieran, pero, ¿es esta la verdadera historia? Nuevos estudios han descubierto que Poncio Pilato, el oficial romano que ordenó la crucifixión de Jesús, guardaba algunos secretos impactantes. ¿No reveló estos secretos hasta el día de su muerte? ¿Qué reveló Pilato sobre Jesús? ¿Estaban implicados juntos en algún escándalo? Acompáñenos a explorar lo que Poncio Pilato confesó antes de fallecer. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. Justo antes de que Cristo fuera clavado en la cruz, el sumo sacerdote rompió su silencio sobre Jesús, revelando conocimientos aterradores. ¿Qué dijo exactamente y por qué es tan importante? Esta es la carta original de Poncio Pilato, la misma que le reveló al mundo antes de morir hablando sobre Jesús y sus verdaderas intenciones frente a este suceso, ya que en el anterior video no pude agregarla. Más, el estudio se enfocó en los hechos relacionados a la condena de Jesús y su resistencia a su condena frente al pueblo que pedían su crucifixión, pero en este video extendido incluyo la carta de Poncio Pilato, la misma que escribió al emperador romano acerca de nuestro Señor Jesucristo, ya que me han escrito muchas personas que querían que la incluyera. La cual les dejaré el link de la carta en la descripción de este video, para que puedan verificarla ustedes mismos. La carta original dice así: Poncio Pilato al emperador Tiberio César, saludo. Sobre Jesucristo, cuyo caso te he expuesto claramente en mi último escrito, finalmente por voluntad del pueblo se ha infligido un castigo amargo, aunque yo no lo quería y tenía un poco de miedo. Un hombre, por Hércules, tan piadoso y estricto, no lo ha tenido ni lo tendrá ninguna época. Pero fueron maravillosos los esfuerzos del propio pueblo y la unanimidad de todos los escribas, jefes y ancianos para crucificar a este embajador de la verdad, a pesar de que sus propios profetas, y a nuestra manera las sibilas, les advirtieron contra ello, y aparecieron signos sobrenaturales mientras estaba colgado, que en opinión de los filósofos, amenazaban con la destrucción del mundo entero. Sus discípulos prosperan, en su trabajo y en la regulación de sus vidas no desmienten a su maestro, sí, en su nombre son muy benéficos. Si no hubiera tenido miedo de que se levantara una sedición entre el pueblo, que estaba a punto de estallar, tal vez este hombre todavía estaría vivo para nosotros. Aunque, impulsado más por la fidelidad a tu dignidad que inducido por mis propios deseos, no resistí según mis fuerzas a que sangre inocente quede libre de toda acusación que se le imputaba, sino injustamente por la malignidad de los hombres, fuera vendida y sufriera sin embargo, como lo indican las Escrituras para su propia destrucción. Adiós, a la fecha de 28 de marzo. Viajemos a la antigua Jerusalén para descubrir una revelación tan profunda. A pesar de ser un hombre bueno y realizar muchos milagros, Jesucristo fue acusado por el Consejo Judío, se aseguraron de que tuviera una muerte dolorosa en la cruz, declarando sin pudor que su sangre está sobre ellos y sus hijos. Poncio Pilato fue el quinto gobernador de Judea bajo el emperador Tiberio desde el 26 al 36 después de Cristo, es conocido por presidir el juicio de Jesús y ordenar su crucifixión. Sin embargo, los evangelios retratan a Pilato como reacio a ejecutar a Jesús. La iglesia etíope cree que Pilato se hizo cristiano y lo venera como mártir y santo, una creencia compartida por la iglesia copta. Justo antes de que Pilato diera la orden de ejecutar a Jesús, fue arrestado y llevado ante Caifás, el sumo sacerdote que estaba detrás del juicio amañado de Cristo. Los maestros de la ley y los ancianos se habían reunido en el Sanedrín, mientras que uno de sus discípulos, Pedro, seguía a distancia. El Sanedrín era el más alto consejo gobernante de los judíos, había 70 miembros, en su mayoría saduceos, fariseos y sacerdotes, junto con el jefe, que era el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban pruebas falsas contra Jesús para poder condenarlo a muerte,
pero no pudieron encontrar ninguna. Finalmente, 2 personas se presentaron y le acusaron de amenazar con destruir el templo. Jesús había dicho una vez que destruiría el templo de Dios y lo reconstruiría en 3 días, y esto podría haber sido una distorsión de la enseñanza de Jesús sobre la resurrección cuando dijo, su cuerpo, que se refiere al templo, se levantaría en 3 días. Finalmente Caifás le exigió a Jesús, dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, eso dices tú, pero yo os lo digo a todos, a partir de este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo sobre las nubes del cielo. Caifás declaró, esto era una blasfemia. Se sabe que la blasfemia es una ofensa religiosa cuando una persona dice o hace algo que se considera una falta de respeto a Dios y a los ojos de los dirigentes judíos. Cuando Jesús afirmaba ser Hijo de Dios, estaba insultando a Dios y así se dictó el veredicto de culpabilidad, luego le escupieron en la cara y lo golpearon. Había varias razones por las que los líderes judíos querían que Jesús muriera. En primer lugar, decían que desafiaba su autoridad llamándoles hipócritas, también se mezcló con pecadores, prostitutas y recaudadores de impuestos, categoría de personas que los líderes judíos consideraban impuras. También desobedeció su ley sobre la observancia del sábado, Jesús curaba a la gente en sábado, también le acusaron de hacer afirmaciones sobre sí mismo que los dirigentes judíos no podían aceptar, porque Jesús afirmaba según ellos, que era el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Ahora que los líderes judíos han declarado a Jesús culpable de un crimen que merece la pena de muerte, tienen que llevarlo ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Al parecer, resulta que el Sanedrín no tenía autorización para ejecutar la pena de muerte en aquella época y necesitaban el asentimiento del gobernador romano para llevar a Jesús a la ejecución. Lo acusaron diciendo, hemos encontrado a este hombre corrompiendo a nuestro pueblo, prohibiéndoles pagar impuestos al César y diciendo que él es Cristo, un rey. Esos fueron los 2 cargos presentados contra Jesús. Mientras tanto, Jesús nunca prohibió al pueblo pagar los impuestos romanos. Entonces, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿eres tú quien lo dice? Jesús respondió simplemente que las palabras eran de Pilato, no suyas. No respondió a la pregunta como tal porque no tenía sentido entrar en debate, al igual que los miembros del Sanedrín, Pilato no estaba interesado en la verdad que Jesús predicaba. Así que Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud que no encuentra culpabilidad en Jesús, por lo tanto, no hay razón para crucificarlo. A los ojos de la autoridad romana, Jesús no tenía ningún cargo real que responder, Pilato lo declaró efectivamente inocente. Pilato preguntó si Jesús era Galileo, pero dándose cuenta de que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que también fue gobernante de Galilea. Entre el 4 a.C. y el 39 después de Cristo Herodes estaba en Jerusalén en esos días, pero no tenía poder en Jerusalén. A pesar de que su padre y su hermano Arquelao habían gobernado una vez allí, probablemente habría tenido propiedades en Jerusalén. Es poco probable que estuviera en Jerusalén por motivos religiosos, no era famoso por su piedad, sin embargo, su presencia puede haber sido útil para su reputación, muchos galileos lo habrían conocido y posiblemente aprobado. La Biblia relata que cuando el rey Herodes vio a Jesús, se alegró mucho porque llevaba mucho tiempo deseando verlo. Herodes había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro, así que le habló, pero no le respondió nada. Los sumos sacerdotes y los escribas persistieron en acusarlo con vehemencia y todo el interludio fue extraño. Herodes ciertamente sabía de Jesús y de todo lo que había estado haciendo en Galilea, como era muy sensible a su propia seguridad, tenía en su reino un personal de inteligencia muy eficiente. Herodes había visto a Juan el Bautista como una amenaza cuando Juan le había acusado explícitamente de casarse con Herodías. Aunque Herodes no era moralmente sensible, sin duda reconocía que muchos galileos se oponían a su matrimonio, no solo por razones morales, sino también por razones políticas. Sin embargo, nunca se había movido para arrestar a Jesús, a pesar de que los fariseos le dijeron que quería matarlo,
y ciertamente no tenía ningún interés religioso en Jesús, simplemente sentía curiosidad. Ante la falta de interés genuino de Herodes, Jesús no se molestó en responder a sus preguntas. Herodes, con sus oficiales, lo humilló y se burló de él y poniéndole un gran manto alrededor, lo envió de vuelta a Pilato. Jesús había tratado a Herodes con desdén, Herodes trató a Jesús con desprecio. Preocupado por no quedar mal ante un criminal que le ignoraba, se dedicó a deshonrar a Jesús, haciendo que sus soldados se burlaran de sus supuestas pretensiones regias, vistiéndole con una de sus grandiosas túnicas y enviándolo públicamente de vuelta a Pilato. La Biblia también registra que Herodes y Pilato nunca fueron amigos, pero se hicieron amigos el uno del otro ese día. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como a alguien que ha estado pervirtiendo al pueblo. Habéis visto cómo le he examinado en vuestra presencia y no he encontrado en él prueba alguna de las cosas de que le acusáis. Tampoco Herodes, que nos lo ha enviado, no ha cometido nada digno de muerte. En consecuencia, lo castigaré y lo liberaré». Habiendo declarado inocente a Jesús, ¿por qué entonces Pilato procedió a castigarlo? Ahora bien, es costumbre en Roma que el gobernador libere a un prisionero elegido por el pueblo durante la Pascua. Entonces Pilato preguntó al pueblo, a quien debía poner en libertad entre el conocido terrorista llamado Jesús Barrabás y Jesucristo el Mesías, pues sabía que a Jesús se lo había traído la gente por envidia. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Dijo: ¿a cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado Cristo? El Evangelio de Mateo relata que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le envió un mensaje advirtiéndole que no tuviera nada que ver con el hombre inocente, Jesús, porque dijo que sufrió mucho en su sueño por su culpa. De hecho, la decisión de Pilato no satisfizo a los sumos sacerdotes ni a los ancianos, querían algo más que recuperar su honor, querían a Jesús muerto. Su deseo de la sangre de Jesús habría explicado por qué habían reunido una pequeña multitud de otras personas. Se introdujo un elemento de distracción en el juicio, que fue la súplica de los líderes y de la multitud adicional por la liberación de Barrabás. Irónicamente, estaba condenado por el mismo presunto delito de Jesús, la insurrección, así como por el delito de asesinato, aunque en su caso los delitos eran reales. Sin embargo, ¿por qué iba Pilato a poner en libertad a un hombre al que ya había declarado culpable? ¿Y por qué los sumos sacerdotes y los ancianos clamaban por su liberación? Queriendo liberar a Jesús, Pilato les volvió a hacer la pregunta, pero ellos gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Era la primera vez que se mencionaba explícitamente la crucifixión en alguno de los juicios. Una tercera vez les dijo: ¿por qué? ¿Qué ha hecho mal? No he encontrado nada en el que merezca la muerte, así que lo castigaré y lo liberaré. Era una referencia a la inocencia de Jesús, era un elemento importante de su mensaje, pero ellos insistieron más enérgicamente exigiendo que fuera crucificado y sus gritos prevalecieron. Poncio Pilato, sin otra opción, decretó entonces que se accediera a su demanda. Tomó un poco de agua, se lavó las manos delante de ellos para demostrar que no tiene nada que ver en su muerte, puso en libertad al hombre encarcelado por motín y asesinato, Barrabás, como ellos pedían, y les entregó a Jesús a su gusto. ¿Pero era Jesús culpable de esos crímenes? Como hemos mencionado antes, Jesucristo fue acusado de cometer algunos delitos por el Consejo Judío. ¿Realmente quebrantó esas leyes? ¿Y por qué las rompió según ellos? En sábado, cuando Jesús entró en la sinagoga, los fariseos y los maestros de la ley buscaban un motivo para acusarle, así que le observaban atentamente para ver si sanaba en sábado, y le preguntaban: ¿es lícito sanar en sábado? En Marcos y Lucas, es Jesús quien pregunta si es lícito curar en sábado, a modo de respuesta en el Evangelio de Mateo, apelando al sentimiento humano de sus oyentes, y les dijo: si alguno de vosotros tiene una oveja y se le cae en un pozo en sábado, ¿no la cogeréis y la sacaréis?
¿Cuánto más valioso es un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que la estiró y quedó completamente restaurada, tan sana como la otra, según el relato de Marcos. Los fariseos salieron entonces y comenzaron a conspirar con los herodianos, sus enemigos naturales, buscando cómo podrían matar a Jesús. Los evangelios recogen varias ocasiones en las que Jesús realizó una curación en sábado. En la mayoría de esos casos, la curación fue seguida de un enfrentamiento con los líderes religiosos. En otro pasaje, Lucas 4:38 al 41, Jesús cura después de enseñar en la sinagoga en sábado, pero no se registra ningún enfrentamiento, ya que el milagro se realizó en una casa privada. Jesús conocía las reglas de los fariseos con respecto al sábado, así que ¿por qué decidió sanar en ese día? Jesús no estaba violando la ley de Dios cuando sanó en sábado, seguramente actuaba en contra de la interpretación de los fariseos sobre la ley y en contra de sus normas particulares. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlas, sino a cumplirlas. La razón fundamental por la que Jesús curaba en sábado era que la gente necesitaba su ayuda. Jesús curaba en sábado para revelar la hipocresía de la religión de los fariseos. En 3 pasajes en los que la curación de Jesús condujo a una confrontación, Jesús hace referencia a cómo los judíos trabajaban en sábado cuidando de sus animales y ese trabajo era sancionado por los fariseos. En una sociedad agraria, el cuidado de los animales era una parte importante de un día normal. Jesús señala su disposición a trabajar en sábado para ayudar a un animal. No desata cada uno de ustedes en sábado, su buey o su asno del establo y lo saca para darle de beber, Lucas 13:15, y les reprocha con razón su hipocresía por negar la ayuda a una hija de Abraham en el versículo 16. Cuando Jesús curó en sábado, también estaba desafiando a los líderes religiosos con la cuestión de hacer el bien o el mal en sábado. ¿Qué es lícito en sábado? Hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matar, Marcos 3:4. Los dirigentes guardaron silencio y se negaron a responder. Su curación les dio la respuesta: hacer el bien y salvar la vida es lícito, incluso en sábado. Usar la regla del sábado para hacer el mal o para matar es una perversión impía de la ley. Otra razón por la que Jesús sanó en sábado fue para recordar a la gente por qué Dios instituyó el día de descanso sabático. El sábado estaba destinado a beneficiar a la gente tanto como a glorificar a Dios. Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. El sábado ayudaba a la gente a recuperarse tras una semana de trabajo y a reorientar su atención de la rutina diaria hacia Dios. Por lo tanto, la curación de Jesús en sábado era muy compatible con el propósito de Dios para el sábado. Su obstinación es un buen recordatorio para nosotros de nuestra necesidad de examinar nuestras creencias y asegurarnos de que son bíblicas y están en consonancia con la palabra de Dios. También se acusó a Jesús de afirmar que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. ¿Qué quiere decir con esta afirmación? Parece una acusación muy grave. Si Jesús amenazara con destruir el templo sagrado, estaría cometiendo una blasfemia que merece la pena de muerte. También sería descubierto como un fraude. ¿Jesús realmente dijo esto o era mentira? Bueno, Él lo dijo en los evangelios. Jesús dice muchas veces a sus discípulos y a otros que moriría y resucitaría de entre los muertos. Jesús sabía cuál era su misión. Sus discípulos pensaban que era el Mesías prometido y que reinaría en el trono del rey David en Jerusalén para siempre. Solo esperaban que Jesús derrocara a los romanos y recuperara el trono, pero no lo entendieron del todo. Jesús era el Mesías prometido y reinaría en un trono en un reino para siempre, pero se ganaría su trono muriendo, no matando a nadie. ¿Qué significa que Jesús comiera con los pecadores? Poco después de llamar a Mateo para que le siguiera, Jesús comió con muchos recaudadores de impuestos y pecadores en casa de Mateo. Mateo había sido recaudador de impuestos y estos pecadores eran sus amigos y conocidos, que ahora pasaban tiempo con Jesús. Mateo quería presentar a Jesús a la gente de su círculo social, los escribas y los fariseos, que despreciaban a los recaudadores de impuestos, se quejaron.
Pero las acciones de Jesús al pasar tiempo con los pecadores estaban en perfecta consonancia con su misión de buscar y salvar a los perdidos. En la época de Jesús, los rabinos y otros líderes espirituales gozaban de un amplio respeto y gozaban de gran estima en la sociedad judía. Casi todo el mundo admiraba a los fariseos, eran estrictos, cumplidores de la ley, eran los guardianes de la tradición y eran ejemplos de piedad. En su elevada posición evitaban a quienes consideraban pecadores, a quienes no seguían su sistema de normas. Los fariseos y la otra clase religiosa de la época de Jesús definitivamente no habrían socializado con los recaudadores de impuestos, que eran infames por la malversación de fondos y su cooperación con los odiados romanos. Jesús eligió comer con los pecadores, porque necesitaban saber que el arrepentimiento y el perdón estaban a su alcance. A medida que el ministerio de Jesús crecía, también lo hacía su popularidad entre los marginados de la sociedad. Una vez que Mateo formó parte de su círculo íntimo, Jesús tuvo naturalmente más contacto con los varios de su sociedad. Pasar tiempo con los recaudadores de impuestos y los pecadores era algo natural, ya que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, como dice Marcos 2:17. Si Jesús quería llegar a los perdidos, debía tener algún contacto con ellos. Sentado en el banquete de Mateo, Jesús rompió tabúes sociales y condenó el sistema legalista de los fariseos para alcanzar la justicia. El hecho de que Jesús comiera con pecadores demuestra que miraba más allá de la cultura al corazón de las personas, mientras que los fariseos despreciaban a las personas por su comportamiento pasado. Pero Jesús veía su necesidad espiritual. A lo largo de su ministerio, tendió la mano a quienes le necesitaban, conversó con una mujer samaritana despreciada en un pozo. Esto sorprendió incluso a sus discípulos. Perdona a una mujer inmoral en Lucas capítulo 7 y ayuda a una mujer sirofenicia en Marcos capítulo 7, toca a un leproso en Lucas capítulo 5 y entra en casa de Zaqueo y cena con él en Lucas capítulo 19:1. Una y otra vez, Jesús tocó a los intocables y amó a los antipáticos. Jesús vino a salvar a los pecadores. La tradición, las bandas culturales y el señor fruncido de unos pocos no importan cuando está en juego el destino eterno de un alma. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Jesús tuvo compasión y buscó satisfacer las necesidades de los que le rodeaban. Al compartir la palabra de Dios, Jesús comía con los pecadores y pasaba tiempo con ellos viendo todo esto. Sin duda, los pecadores se sintieron inspirados a conocerle mejor, reconocieron a Jesús como un hombre justo, un hombre de Dios, los milagros que hizo lo atestiguan y vieron su compasión y sinceridad. Jesús no dejó que el estatus social o las normas culturales dictaran sus relaciones con la gente, como buen pastor buscó a las ovejas perdidas donde quiera que se hubieran extraviado. Cuando Mateo organizó la cena, Jesús aceptó la invitación. Fue una oportunidad maravillosa para compartir las buenas nuevas del reino con quienes más necesitaban oírlas. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Fue criticado por sus acciones por los santurrones legalistas de su tiempo, pero no se desanimó por sus críticas. A diferencia de los fariseos, Jesús no exigía que la gente cambiara antes de acudir a él las buscaba. Se encontró con ellos allí donde estaban y les extendió la gracia en sus circunstancias. De nuevo en la historia de la mujer sorprendida en adulterio, Jesús enseña el amor y el perdón. Jesús estaba enseñando en el templo. Después de venir del Monte de los Olivos, un grupo de escribas y fariseos se enfrenta a Jesús interrumpiendo su enseñanza. Traen a una mujer acusándola de cometer adulterio, alegando que fue sorprendida en el acto mismo. Le dicen a Jesús que el castigo para alguien como ella debería ser la lapidación como está en la ley mosaica. Cuando los acusadores de la mujer continuaron su desafío, en lugar de caer en su trampa legalista,
Jesús se agachó en silencio y empezó a trazar con el dedo en la arena. Y afirma que el que esté libre de pecado es el que debe arrojarle la primera piedra. Los acusadores y congregantes se marcharon, dándose cuenta de que ninguno de ellos está libre de pecado y dejan a Jesús a solas con la mujer. Jesús pregunta a la mujer si alguien la ha condenado y ella responde que no. Jesús dice que él tampoco la condena y le dice que se vaya y no peque más. Los escribas y fariseos esperaban atrapar a Jesús en una trampa. En caso de adulterio, la ley judía preveía la lapidación según el Deuteronomio 22. Si Jesús recomendaba que la mujer fuera liberada, podía ser acusado de quebrantar la ley o de tratar la ley de Moisés con indiferencia. Por otra parte, si Jesús recomendara la lapidación de la mujer, estaría infringiendo la ley romana, provocando la ira del gobierno y dando a los líderes judíos ocasión de acusarle. A los líderes judíos no les importaba nada la verdadera justicia, evidenciado por el hecho de que solo trajeron a la mujer adúltera. La justicia exigiría naturalmente que el hombre adúltero recibiera el mismo trato. La respuesta de Jesús preservó impecablemente tanto la ley romana como la judía, al tiempo que descubría las malas intenciones en el corazón de los acusadores de la mujer. Jesús la tranquilizó con palabras de gracia y verdad. Entonces yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Una vez abordada su culpa y su vergüenza, Jesús le ofreció una nueva vida. Tal vez el aspecto más sorprendente de la historia de la mujer sorprendida en adulterio es cómo ilustra la armonía de la justicia y la misericordia en la salvación de Cristo. Dios pronuncia un juicio sobre el pecado, pero proporciona un camino para escapar de la condenación. Jesús no alienta el pecado, pero ama al pecador. El Señor hace callar a los críticos de este mundo mientras sana los corazones cargados de culpa y vergüenza. Dios nunca trata el pecado con indiferencia, sino que llama a los pecadores a apartarse de su viejo y corrupto modo de vida. A pesar de todas las acusaciones vertidas contra él, eligió morir de la forma más dolorosa que nadie haya conocido jamás. Poncio Pilato desempeñó un papel fundamental en la muerte y crucifixión de Jesucristo, el paso sacrificial sobre el que se construyó el cristianismo. ¿Qué opina de esta revelación? Háganos llegar su opinión en la sección de comentarios. Estaremos leyendo sus teorías o opiniones y siempre respetando las opiniones de los demás, porque todos juntos enriqueciendo la narrativa, llegaremos a la verdad que a todos nos hace libres. Si aún no formas parte de esta gran familia, te invito a suscribirte y a activar la campana de todas las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los asombrosos videos que publicamos cada semana, que fortalecerán grandemente tu fe. Que Dios los bendiga y los ilumine. Hasta el próximo video. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Carvana's so easy. Just a click and we've got ourselves a car. See? So many cars. That's a click-tastic inventory. And check out the financing options. Payments to fit our budget. I mean, that's Clickonomics 101. delivery to our door. Just a hop, skip, and a click away. And what? No better feeling than when everything just Clicks. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.